Hola, buenas tardes. Un gusto, como siempre, volver a encontrarnos en esta serie de webinars. Soy la doctora Gisela Chomsky, médica de la empresa US Ophthalmic, y en esta oportunidad vamos a contar con el privilegio de tener entre nosotros a la doctora Celina Logiocco, excelente profesional y médica oftalmóloga especialista en glaucoma. Es directora asociada del Centro de Ojos, socia titular y actual tesorera de la Asociación Argentina de Glaucoma, miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, Sociedad Argentina de Oftalmología, Sociedad Europea de Glaucoma, la Academia Americana de Oftalmología y Asociación Panamericana de Oftalmología, con una amplia experiencia en la carrera de oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en el Consejo Argentino de Oftalmología y en la Sociedad Argentina de Oftalmología. Bueno, muchas gracias, Celina, un placer y un gusto escucharte como siempre. No, muchas gracias a vos y a US Ophthalmic por la invitación y por poder dar un poquito de mi conocimiento para que todos crezcamos. Bueno, Así que, bueno, si te nosotros, parece, comienzo, Gisela. con gusto, te vamos a estar escuchando atentamente. Las preguntas las vamos a dejar para el final, así que cuando termine la exposición de Lina, vamos a dejar unos minutos para el intercambio de preguntas. Gracias nuevamente por tenerte aquí. Bueno, buenas tardes a todos en Argentina. En otros lugares será un poquito más temprano o más tarde. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? La idea es tener bien en claro hoy, dar un pantallazo general de lo que es el glaucoma de ángulo estrecho barra cerrado. Y los objetivos que le planteé a Gisela cuando armamos esta charla o este webinar era conocer el diagnóstico clínico, la profilaxis del glaucoma de ángulo cerrado y la relación que tiene esta con el cristalino. Es muy importante también tener en cuenta qué estudios tenemos al alcance de nuestras manos como para saber cómo manejarnos con esta patología. Entonces, como primera cosa, desde el 2002 usamos como clasificación en ángulo estrecho la de Foster, que habla de que existe una sospecha de cierre angular primario cuando nosotros, al hacer la gonioscopía, vemos 2/3 del, o sea, no somos capaces de ver 2/3 del trabeculado pigmentario, aunque no haya sinequias. Si hay cierre angular primario, vamos a tener una obstrucción del trabeculado, o sea, no vamos a ver el trabeculado pigmentario y eso es lo que tenemos que tener como endpoint. La presión puede estar alta o tener signos de que hemos tenido un ataque agudo de glaucoma, como esos iris que vemos con sectores de atrofia o pigmento en el cristalino. Y el glaucoma primario por cierre angular, que obviamente vamos a tener un cierre angular con daño del nervio óptico, o sea, con una neuropatía, y con presencia o no de alteraciones del campo visual. Ahí abajo les puse un Major Review que es del 2018 y que la verdad que es bastante completo para poder estar al tanto de todo lo que sucede hoy con el glaucoma de ángulo estrecho. Bueno, la clasificación de glaucoma de ángulo cerrado, la antigua, hablaba de un glaucoma agudo, subagudo, que es lo que nosotros llamamos a los glaucomas subintrantes que se autolimitan y a veces dan halos y a veces ni siquiera el paciente tiene síntomas de los mismos, pero cuando concurre al consultorio vemos que tiene esos parches secuelares en el iris, o el glaucoma crónico, donde hay aumento de la presión, sinequias periféricas o síntomas. Bueno, y el primero que habló de glaucoma de ángulo estrecho fue von Grieff ya en el 1880. En cuanto a la clasificación actual del glaucoma de ángulo cerrado, vamos a tener primarios y secundarios. Dentro de los primarios existe el que donde hay bloqueo pupilar, que es el más común de todos. Aquí se cierra el trabeculado por la posición del iris, genera esto un aumento de gradiente en la cámara posterior, el borde pupilar del iris no deja pasar el humor acuoso para cámara anterior y esto genera esa jiba que se ve en las 3 imágenes que puse,
incluyendo la de la VM. Después tenemos el glaucoma primario sin bloqueo, que fundamentalmente corresponde a lo que es el síndrome de Iris-Plató. Esto es una formación anatómica diferente del ángulo de las estructuras angulares, donde hay una inserción anterior del cuerpo ciliar con una rotación de la pars plicata del mismo hacia adelante, y eso hace que el iris quede recto con respecto al trabeculado con una cámara anterior amplia en el centro. Entonces, como dijimos antes, ¿cómo vamos a saber que estamos ante la presencia de un iris plató? Bueno, en la gonioscopía vemos esa doble jiba a la gonioscopía por indentación, que corresponde la que está más cerca del trabeculado a la rotación anterior del cuerpo ciliar que empuja al iris, y lo vamos a poder discernir en su forma exacta cuando hacemos un VM y podemos ver cómo se encuentra ese cuerpo ciliar, y en la mayoría de los casos, casi el 50%, no vamos a tener sulcus primario presente. En cuanto al glaucoma ángulo cerrado secundario, también vamos a tener con bloqueo pupilar, ya van a estar los facomórficos, o sea que pueden darse por cristalino intumescente o por que haya una facotopía, es decir, que ese cristalino esté fuera de su lugar y haga un bloqueo pupilar, por la forma de los mismos, que es un ejemplo de este es la microesferofaquia, por lentes intraoculares en cámara anterior sin iridotomías periféricas que generen un bloqueo, o luxadas hacia cámara anterior, o en procesos uveíticos donde tenemos sinequias de 360 grados a nivel pupilar, y eso hace que todo ese gradiente humor acuoso en cámara posterior genere un cierre angular. También puede suceder lo mismo con aceite de silicón. En cuanto a los glaucomas agudos secundarios sin bloqueo, bueno, el peor escenario es el glaucoma maligno. Ninguno de nosotros nos gustaría tener uno. Yo he tenido. Es una patología complicada de solucionar y hay que actuar rápidamente para que el paciente no tenga una pérdida visual importante. También puede estar el desprendimiento coroideo, gas o aceite de silicona, quistes o tumores de iris que también cierran el ángulo. Bueno, esto es toda la clasificación de la que hablamos recién, que está también en el Consenso Mundial de Glaucoma. Como conceptos básicos, obviamente hay una influencia racial. La raza asiática o de origen oriental tiene ojos más pequeños, por ende cámaras anteriores más estrechas. Tenemos que saber que el cristalino crece a razón de 20 micras por año, y en los pacientes que están en edad de tener cataratogénesis, a veces ese crecimiento es mucho mayor. Entonces, tenemos que advertir a nuestros pacientes, si vemos que tienen cámaras estrechas, que se tienen que controlar para no tener bloqueos. Y como algo específico es en los pacientes que tienen pseudoesfoliación, hay que acordarse que esa pseudofoliación se deposita en la zónula y que va a haber una debilidad zonular, con lo cual puede haber una anteriorización del diafragma irido cristalino y generar entonces un cierre angular. Este es un algoritmo de clasificación. Entonces, cuando vemos un cierre angular agudo, tenemos que fiscalizar que si tenemos una cámara anterior simétrica en ambos ojos, si esa cámara es estrecha, tanto central como periférica, bueno, entonces estaremos ante la presencia de un cierre angular primario por bloqueo pupilar. Si esa cámara anterior simétrica es en su zona central más amplia, bueno, deberemos pensar ya en una configuración de iris plató. A su vez, si tenemos cámaras asimétricas, con cámara anterior central estrecha, podemos pensar en un bloqueo pupilar secundario, ya sea por sinequias posteriores o por cualquiera de las otras patologías que antes enumeramos. Si tenemos una atalamia, bueno, ahí estaremos en la presencia de un posible glaucoma maligno. Bueno, esto es cómo podemos hacer un screening
de los ángulos estrechos. El primer screening que podemos hacer y que es muy sencillo es a la lámpara de hendidura con un haz muy delgado, puesto a 60 grados, el paciente en posición primaria de la mirada, y vamos a ver cuánto ocupa ese espacio, qué relación tiene el espacio que tenemos de cámara anterior con respecto al espesor de la córnea. Obviamente que este método es un screening y no es diagnóstico. Y lo que tenemos que tener en cuenta de que si el Van Herik nos da menor o igual al 25% del espesor corneal, bueno, ese ángulo es muy posiblemente bloqueable y algo vamos a tener que hacer para evitarlo. ¿Cómo se va a presentar un paciente que presente un ataque de glaucoma agudo? Bueno, va a tener como signo el edema corneal, principalmente epitelial, por la suba súbita de la presión. La presión siempre en los glaucomas agudos o en los ataques de glaucoma es mayor a 40-45 milímetros de mercurio. Vamos a tener una midriasis media reactiva, una cámara muy estrecha, siempre vamos a tener que mirar el ojo contralateral para darnos cuenta, como dijimos antes, si esa es una característica simétrica, anatómica de nuestro paciente, siempre y cuando ese paciente tenga cristalino y ya no haya estado operado de cataratas. A la gonioscopía, si es que podemos hacerla por el edema corneal, sino siempre tratar de usar glicerina para poder ver bien ese ángulo. Vamos a ver que el ángulo va a estar cerrado y si logramos ver el fondo de ojo, posiblemente nos encontremos con edema papilar o congestión de las venas. Estos pacientes se van a presentar con una sintomatología muy florida. El paciente va a tener cefalea, que comienza en el ojo y se irradia hacia atrás, generalmente periorbitaria. Puede tener náuseas, vómitos, y son glaucomas que en general se dan por la madrugada, o sea que los pacientes vienen a la consulta durante la mañana con esa sintomatología, o pueden ser pacientes que terminen internados en clínicas generales, como nos ha pasado, por confundírselos con un cuadro gastrointestinal. Y llegar a nosotros después tarde ya con sinequias y con un tratamiento muchísimo más dificultoso. Bueno, ¿qué secuelas vamos a poder encontrar en un post-ataque de glaucoma agudo? Bueno, esos parches de iris, como antes dijimos, vamos a tener sinequias anteriores y posteriores, puede haber una pérdida de células endoteliales por la alta presión que tenemos, y hay que ver también cuánto fue la duración de nuestro ataque, y de eso va a depender también la cantidad de secuelas que tenga. Puede estar la existencia de Glaucomflecken, catarata, y obviamente que si la presión alta fue bastante persistente, podemos tener una neuropatía óptica con afectación de nuestro campo visual. Entonces, es mandatorio en cualquier glaucoma, no solo en el glaucoma de ángulo estrecho. Nosotros los glaucomatólogos siempre decimos que es imposible poner nombre y apellido a un glaucoma si no hacemos gonioscopía. O sea, todos los oftalmólogos debemos tener una idea básica de una gonioscopía si es que trabajamos solos. Obviamente que si trabajamos en equipo, como me pasa a mí, las gonioscopías las terminamos haciendo siempre nosotros. Pero es mandatorio para poner nombre y apellido a cualquier glaucoma saber hacer gonioscopía. ¿De qué nos va a servir? Bueno, nos va a determinar el mecanismo del glaucoma, nos va a identificar el ángulo que tenga o que sea plausible de hacer un bloqueo, y nos monitorea los cambios de la cámara anterior. Esa imagen que puse debajo nos da cuenta de que ese ángulo es un ángulo cerrado, porque las líneas que pasan por la cara anterior y posterior de la córnea no llegan a juntarse en la línea de Schwalbe. ¿Con qué hacemos la gonioscopía? Con lo que estemos acostumbrados. MagnaView, Goldman, 4 espejos, lo que sea. En mi práctica diaria yo la verdad que uso mucho la lupa de 4 espejos, porque es cómoda, porque no necesita viscoelástico, y también me sirve también para hacer la gonioscopía y dentación. Entonces, importantísimo hacer gonioscopía.
¿Cómo vamos a hacer una gonioscopía? Obviamente que siempre realizarla con la menor cantidad de luz posible, ambiental, y también con un haz de luz lo más pequeño posible de la lámpara de hendidura. Fíjense en la figura gonioscópica del lado izquierdo que a la luz ese ángulo podríamos pensar que es abierto o que es estrecho no bloqueable, y sin luz no se puede observar la línea de Schwalbe. Siempre el paciente, igual que en el Van Herrick, en posición primaria de la mirada. Entonces, para hacer la gonioscopía tenemos que aumentar la magnificación. Primero que nada, tratar de discernir dónde está nuestra línea de Schwalbe. Hay pacientes que tienen pigmento y la línea de Schwalbe es más fácil de identificar, y otros pacientes donde no existe el pigmento es más difícil de hacerlo, pero haciendo una buena técnica vamos a saber dónde está. Para poder hacer una gonioscopía dinámica o de identación hay que ampliar el haz de luz, y en general se utilizan las lupas de 4 espejos, como dije antes, porque tienen un diámetro mucho menor. Entonces, al empujar la lupa hacia el ojo, abrimos ese ángulo y podemos discernir si ese paciente tiene una aposición trabeculoiridiana o tiene una sinequia. También se puede hacer con la lupa de Goldman si hacemos bascular el ojo al paciente y dentar en forma contraria. ¿Qué esquema de clasificación usamos para nuestro ángulo estrecho? Cualquiera de los 3 que ahí aparecen. Pero lo importante no es clasificarlo, sino saber que un ángulo ocluible es cuando el trabeculado pigmentario no es visible sin indentación. Eso es lo que nos tiene que quedar en la cabeza, eso es lo que siempre le repito a los residentes en la clínica. Si nosotros no vemos el trabeculado pigmentario por lo menos en 2 cuadrantes, ese ángulo es posible de hacer un bloqueo. Y siempre, siempre controlar el ojo contralateral. Bueno, ¿en qué consistirá el tratamiento del ataque de glaucoma agudo, que es ese paciente que viene con toda la sintomatología que dijimos antes? Lo primero que vamos a instaurar es el tratamiento médico. Sabemos que si los pacientes, estos se presentan con presiones mayores a 40 milímetros de mercurio, las gotas posiblemente no entren al ojo por más de que las pongamos, y siempre vamos a tratar de empezar el tratamiento con acetazolamida vía oral, a no ser que tenga alguna contraindicación específica al paciente para que no lo podamos hacer, y vamos a hacer ciclos de tratamiento con gotas, con supresores de la producción del humor acuoso, como los betabloqueantes, los inhibidores de anhidrasa carbónica tópicas y los alfagonistas, acompañados siempre de corticoides, porque este cuadro implica inflamación intraocular también. Entonces, una vez que tenemos el paciente con el ojo más tranquilo, o si esto no revirtió, vamos a tratar de hacer una iridotomía para poder emparejar los gradientes de presión de cámara posterior a cámara anterior. Vamos a preparar a nuestro paciente para una cirugía de catarata, esto lo vamos a ampliar más adelante. Si no alcanza, tendremos que pensar en una trabeculectomía, y si el cuadro es más severo, hay que pensar en que quizás tengamos que hacer una cirugía combinada de trabeculectomía y catarata. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el componente que tiene el cristalino en un ángulo estrecho? Ya hablamos de que existen diferentes mecanismos. Uno era el bloqueo pupilar, otro es la configuración anatómica de iris plató, y nos vamos a referir al tamaño y a la posición del cristalino. Vemos abajo 2 tipos de UVM, uno con una esferofaquia donde se ve que el diámetro anteroposterior del cristalino es muchísimo mayor a lo habitual, y la otra es una catarata traumática, un paciente joven de 30 años que por el mismo golpe e inflamación que tuvo, tiene un cristalino de más de 5.20, que es bastante grande. Bueno, hay varios trabajos
que hablan de la importancia del cristalino y del tamaño del mismo en el glaucoma ocluible. Este es un trabajo publicado ya en el 2011, donde se comparaban pacientes de ojos normales con pacientes que habían tenido glaucoma agudo, y se ve que el volt del cristalino fue 3 veces mayor en ojos que tuvieron el glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, perdón, que aquellos pacientes normales, que el cristalino en dichos pacientes con glaucoma agudo fue mucho más grande o de mayor diámetro anteroposterior, y que la forma del cristalino también es detonante como factor de riesgo para el glaucoma agudo. ¿A qué llamamos volt del cristalino o lens volt? Es a lo que sobresale, o sea, para medir el volt se cruza una línea de sulcus a sulcus, y todo lo que la cara anterior del cristalino se eleva por sobre esa línea se le llama volt cristaliniano. Entonces, cuando nosotros hacemos la biometría del segmento anterior, en VM, y nosotros en la clínica lo usamos muchísimo, no solo para el diagnóstico de los glaucomas agudos, sino también para ver en qué pacientes podemos o son plausibles de colocar lentes fáquicas. Sabemos que una CD normal o una profundidad de cámara normal es una cámara mayor a 2.8 milímetros, y que una cámara menor a 1.8 milímetros tiene riesgo para hacer un glaucoma agudo. Entonces, ¿a qué se debe este milímetro menos de profundidad de cámara anterior? El 65% va a tener que ver con la ubicación anteriorizada del cristalino, y el 35% al aumento de su tamaño. Y va a tener mayor predisposición en ojos que son muy cortos, es decir, en pacientes en su mayoría hipermétropes o de raza oriental. ¿Cómo lo evaluamos? Obviamente que a la lámpara de hendidura, la biomicroscopía, con la gonioscopía, ecometría, que también nos puede medir el largo axil y lo que es la profundidad de cámara, y más exactamente con VM. El OCT es un gran método de screening, y la Pentacam también nos sirven para este propósito. La VM es importante porque no solo nos va a dar la profundidad de cámara, sino que también nos va a dar idea de cómo se configura ese cuerpo ciliar, si el cuerpo ciliar está rotado hacia adelante o no, si el ángulo es plausible de bloquearse o no, más allá de la forma y tamaño de nuestro cristalino. O sea, nos permite ver por detrás del epitelio pigmentario del iris, que no es posible hacerlo con el OCT ni con la Pentacam. Este es un video del doctor Friedman que a mí me encanta y lo uso muchísimo en el consultorio para poder mostrarle a mis pacientes. Porque, ¿qué pasa? Miren cómo se ve ese ángulo bajo VM con la luz apagada y cómo cambia con la luz prendida. Con la luz apagada, ese ángulo se bloquea, y con la luz prendida ambiental, ese ángulo se abre. Entonces, esto nos da una idea de cómo puede cambiar el ángulo si nosotros hacemos la gonioscopía también con luz ambiental fuerte. Y también por qué los glaucomas agudos en general se dan en las horas de la madrugada o la noche. Bueno, el OCT es un método objetivo que es mucho menos operador dependiente que un VM, no es para nada invasivo, se utiliza muchísimo como método de screening y utiliza luz infrarroja, por lo que no abre el ángulo porque no produce miosis. Pero tampoco nos deja ver, como dijimos antes, el cuerpo ciliar. Esto es como veríamos un ángulo estrecho en un OCT. Y en cuanto a la Pentacam, tiene una imagen completa del segmento anterior, que podemos ver desde córnea a cara posterior del cristalino en 3 dimensiones, tampoco es de contacto, sirve también como método de screening, y no logra la visualización del receso angular porque la luz no pasa a través del limbo.
Eso es como veríamos un ángulo estrecho con una imagen de pentacama. Entonces, cuando nosotros tenemos un ángulo estrecho o tuvimos un glaucoma agudo ya y lo resolvimos, más allá de la alternativa más allá de la iridotomía, ¿qué otras alternativas tenemos? Si ese glaucoma agudo se debiese a un iris plató, puede que hayamos hecho una iridotomía, puede que le hayamos hecho una iridoplastia o hayamos recurrido a ella para poder abrir un poco más el ángulo, pero tenemos que tener en cuenta también qué daño tiene nuestro nervio óptico, es decir, qué neuropatía tuvimos por el episodio por el que pasó el paciente, si quedaron sinequias periféricas residuales, cómo está la presión intraocular de ese paciente, qué cantidad de medicaciones necesita para regular esa presión dentro del target, cuál es el volt y el espesor de nuestro cristalino, cuál es la agudeza visual y cuál es la refracción de nuestro paciente. Sabemos que más del 50% de los que se realizan iridotomía por glaucoma agudo terminan operándose y muchos con sinequias, con lo cual se habla de que una cirugía de catarata precoz sería la elección. Entonces, en cuanto al glaucoma de ángulo cerrado con su relación al cristalino, sabemos que la facoemulsificación con o sin catarata, con cámara anterior menor a 1.8 milímetros, previene en su gran mayoría un glaucoma de ángulo cerrado, agudo o crónico. Y generalmente son hipermétropes y entonces estos pacientes van a tener el beneficio también de mejorar su refracción y no ser tan dependientes de sus anteojos. Entonces, que la extracción del cristalino elimina drásticamente el bloqueo. Y entonces, ¿cuándo extraer el cristalino si tuvimos un glaucoma agudo? Hay reportes que dicen que se puede hacer en la primera semana, lo que pasa que durante la primera semana podemos llegar a tener córneas todavía edematosas, que haya todavía inflamación en ese ojo, y esto dependerá de la destreza que tenga el cirujano de segmento anterior. Lo ideal es operar cuando el ojo ya está tranquilo. Entonces, dentro de las 4 a 6 semanas del episodio, si tenemos sinequias, estas van a ser reversibles y el ojo va a estar mucho más tranquilo, la cirugía va a ser mucho menos compleja. Y siempre nos vamos a tener que hacer amigos de la viscosinequiolisis o de la goniosinequiolisis a través de la tracción pupilar, pero tenemos que tratar de deshacernos de las sinequias anteriores para ver si ese ángulo responde y queda funcionante después del ataque. Esto es el trabajo Eagle que cambió la mirada del tratamiento del glaucoma agudo bastante. Se publicó en el 2016, fue una población de más de 400 pacientes y a todos los pacientes que se le realizó, o sea, comparaba pacientes que se le habían realizado iridotomías solamente contra pacientes que se le realizaron extracciones de su cristalino, lensectomías, y todos los pacientes que tuvieron lensectomías tuvieron mejor pronóstico y menor porcentaje de cirugías de glaucoma posterior o de complicaciones posteriores. ¿Cómo saber si alcanzará con solo sacar el cristalino o la catarata? Bueno, vamos a tener que hacer la gonioscopía de dentación, como dijimos. Hay conceptos que los repito porque son básicos y son importantes que los tengamos en cuenta al momento de hacer nuestro diagnóstico. Con la UVM, que es de muchísima utilidad, y tenemos que buscar las sinequias anteriores residuales. Vuelvo a repetir que estas sinequias son reversibles entre la 4ª y 6ª semana. Y que si un paciente tuvo entre el 50 y el 75% del ángulo sinequiado, seguramente van a terminar operados de glaucoma.
esos pacientes tienen peor pronóstico, por eso es tan importante tratar de revertir el episodio sinequial. Entonces, la lensectomía es preferible realizarla antes que episodios alteren el segmento o la estructura anterior de nuestro ángulo. Esto es un ejemplo a través de OCT de cómo están este ojo derecho, este ojo izquierdo del mismo paciente, pre-cirugía de catarata y post-cirugía de catarata. Vean cómo cambió notablemente la apertura de ese ángulo. En pacientes con glaucoma ocluible medicados más iridotomía, este es un estudio que se realizó en Japón en el 2004, se le hacía test supino, nosotros en Argentina le llamamos test de Borrone, donde el paciente se lo acuesta en una habitación por el término de 1 hora, oscura, y si la presión subía más de 8 milímetros de mercurio, se tomaba como positiva y entonces le realizaban a esos pacientes facomulsificación. Si la presión era menor a 5 milímetros de mercurio, eso era negativo y se decidía no operarlos. Y en todos los casos, la cirugía de catarata normalizó los test y por VM abrió los ángulos estrechos residuales que quedaban. Con respecto a la intumescencia del cristalino, es obvio que el tratamiento es la lensectomía. Acá hay una VM que muestra una paciente nuestra que tiene un cristalino de 5.18 milímetros de mercurio, que estamos esperando que la bendita cuarentena pueda abrir, ya tiene hecho iridotomía para poder extraerle su cristalino y que no tenga problemas a futuro. La faco va a ser más complicada si tenemos intumescencia del cristalino, ni hablar si tenemos una catarata de esas que aparecen abruptamente y pueden tener riesgo de hacer lo que se llama el signo de la bandera argentina. Hay que tratar de reconocer ese tipo de cataratas para no tener problemas cuando estemos en el acto quirúrgico. Siempre evaluar si justifica realizar una cirugía combinada según las sinequias que tenemos, como dijimos anteriormente. Este es otro trabajo publicado por TAM en el 2008, donde busca la relación de la facomulsificación versus la facotrave en el glaucoma de ángulo cerrado, que está médicamente controlado. Entonces, la facotrave es más efectiva y usa menos gotas, pero sí tiene mucho más porcentaje de complicaciones. Y la complicación más devastadora o temible es el glaucoma maligno post cirugía. La faco por córnea clara tiene un resultado muy bueno, con lo cual si el paciente está médicamente controlado, como dijimos, puede operarse de catarata y en un segundo tiempo operarse de glaucoma de ser necesario. Y obviamente que el descenso logrado con la facomulsificación sola es mucho más modesto que en una cirugía combinada. La goniosinequiolisis la tenemos que tener presente. Siempre hacerla combinada con la cirugía de catarata. Es efectiva dentro de los 6 meses, eso está reportado, pero cuanto más tempranamente la realicemos, mejor. Y como dije antes, la que más se usa es la viscosinequiolisis, donde uno se apoya con la cánula de la visco bien cerca del ángulo para tratar de abrir sin traumatizar ese ángulo, y si no, otros utilizan la tracción desde la pupila con pinzas para poder liberar estas sinequias. ¿Y cuándo vamos a hacer trabeculectomía sola y no vamos a tocar el cristalino? Obviamente pacientes que sean muy jóvenes, que todavía tienen acomodación, que no tengan nada de cataratogénesis. Tengamos en cuenta que el vitrio en pacientes jóvenes está bastante adherido, no solo a la parte posterior de la retina, sino también a la periferia, entonces vamos a tener más riesgo de desgarros y de desprendimientos de vitrio posterior que van a ser molestos y el paciente va a estar molesto por los mismos. Las trabeculectomías estas son muy difíciles, no solo porque tienen más riesgo de hiperfiltración y de glaucoma maligno por
el antecedente, sino también que tienen mayor tasa de cicatrización, entonces vamos a tener que estar con una trabeculectomía en el posquirúrgico muy cerrada, pero también atentos a la cicatrización que pueda tener. Y obviamente que las esterectomías profundas no penetrantes están contraindicadas, pues no tenemos espacio de donde realizarlas y no tendrían sentido. Esto es a modo de ejemplo, un paciente que ha tenido 2 iridoectomías, se le realizó una FACO posterior a las iridoectomías, el ángulo seguía cerrado por sinequias periféricas anteriores residuales y terminó haciendo una trabeculectomía. O sea que por más de que tratemos de evitarla, muchas veces tenemos que recurrir a ella. Entonces, en síntesis, si tenemos un glaucoma moderado con casi nula o mínimas sinequias periféricas, con hacer una facoemulsificación sola nos va a alcanzar. Si ese glaucoma es moderado, pero las sinequias son mayores, podemos recurrir a la facogoniosinecquiolisis o a la cirugía combinada. En cambio, en los glaucomas avanzados, que no tienen catarata, es decir, en pacientes jóvenes, solo haremos trabeculectomía, y en los que son avanzados pero con catarata, vamos a tener que recurrir a la cirugía combinada. Entonces acá tenemos a Mafalda que se quedó pensando, y como corolario, a mí me gustaría que quede claro que la extracción del cristalino elimina drásticamente la enfermedad, excepto cuando se realizó tan tarde que ya quedaron sinequias o glaucomas residuales, y que la trabe sola está solamente indicada en pacientes muy jóvenes y que hay que tener mucho cuidado con la técnica que utilicemos. Bueno, quedo a la espera de las preguntas. Espero que a todos les haya quedado claro, o por lo menos algo claro. Gisela, ¿estás por ahí? Estamos, muchas gracias, Celina, por tan clara y didáctica presentación. Tan complejo como el glaucoma, y como vos resaltaste en la clase, que muchos pueden derivar, entonces estos conceptos son realmente, fueron realmente muy claros y precisos. Tenemos una gran cantidad de preguntas, Celia, así que vamos a tratar de organizarnos un poco y el resto van a ser contestadas vía email, ¿ok? Bárbaro. Vamos a empezar, Celi. ¿En qué casos de ángulo estrecho sin previo ataques se recomienda la extracción del cristalino? Bueno, nosotros cuando vemos un ángulo estrecho por gonioscopía y al hacerlo VM vemos que ese cristalino tiene un diámetro anteroposterior igual o mayor a 5 milímetros de mercurio según la edad del paciente, milímetros, perdón, según la edad del paciente. Siempre tratamos de convencer al paciente de que se haga una lensectomía antes de tener algún problema. Bien. Ese sería como el endpoint. Perfecto. En los post-ataques de glaucoma agudo, con edema de córnea importante, ¿qué otros procedimientos se pueden realizar además de la iridotomía? Bueno, están descritos varios procedimientos. Uno es con la misma lupa de gonio de 4 espejos, como dije antes, que tiene un diámetro pequeño, se puede identar, porque a veces esa identación abre un poquito el ángulo y hace que filtre un poco líquido por el trabeculado. La otra está descrita, la verdad que yo nunca la usé, es hacer una iridoplastia periférica con glicerina para tratar de traccionar el iris y separarlo del trabeculado para que eso empiece a filtrar. Como algo, también se puede hacer una punción de cámara anterior, o obviamente si el DIABO, bueno, la acetazolamida vía oral no funciona, también podemos recurrir al manitol endovenoso, siempre que tengamos monitoreo cardiológico, ¿no? Perfecto. Bien, ¿qué lugar ocupa el glaucoma maligno como complicación de la trabeculectomía post-glaucoma agudo? Bueno, nadie quiere tener un glaucoma maligno. Yo siempre me acuerdo de un paciente que tuve
25 de diciembre, cuando todos nos queríamos ir de vacaciones, y hay que tener en cuenta que el glaucoma maligno no solo se da en los primeros días de la cirugía. Esta paciente que yo tuve hizo el glaucoma maligno, ella había hecho un glaucoma de ángulo cerrado, se le hizo una trabeculectomía, tuvo un postoperatorio fantástico. Cuando yo opero uso muchas suturas aflojables, y al sacarle la segunda sutura aflojable a los casi 15 días de operada, hizo el glaucoma maligno. Entonces, el glaucoma maligno tenemos que diagnosticarlo rápido, aceptar que el paciente lo tiene, y una vez que aceptar que el paciente lo tiene, si ese paciente tiene cristalino, hay que tratar de hacer una faco, o si es pseudofáquico, tratar de hacer una capsulotomía para ver si reacciona, y si no, termina una vitrectomía, pero hay que resolverlo en poco tiempo porque es devastador para el nervio óptico, ¿no? Bien, aquí tenemos otra. ¿Cuál es la medida en el OCT para indicación de FACO temprana? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es la medida en el OCT para indicación de FACO temprana? Es que en realidad yo, la OCT a mí me encanta y me sirve como screening y como para mostrarle al paciente, pero lo que más usamos es la UVM. Y si tenemos ángulos menores de 15 grados, ya esos ángulos son sospechosos y tenemos que estar mirando el cristalino para ver si no los tenemos que sacar. Bien. ¿Usa pilocarpina en el ataque agudo y a qué dosis? Usamos pilocarpina en Argentina. En la actualidad tenemos una única pilocarpina, que es al 1%, la del 2% no se fabrica más, no la tenemos nosotros. Y lo primero que hacemos es vía oral, acetazolamida, porque la pilocarpina no va a penetrar, pero sí la utilizamos hacemos como pulsos de terapia y usamos pilocarpina conjuntamente con supresores del humor acuoso y corticoides. Quizás en el primer momento, capaz que en un día hacemos 3 ciclos o 4 de las gotas separadas por 10, 15 minutos. Clarísimo. ¿Ha encontrado complicaciones post-trabeculoplastia selectiva para hacer iridectomía o trabeculectomía? No. La trabeculoplastia selectiva es fantástica. Sí podría existir con la trabeculoplastia con argón. Ahí sí, porque podríamos tener sinequias y qué sé yo, pero la trabeculoplastia selectiva no genera sinequias. De hecho, si podemos hacer una trabeculoplastia selectiva, en general, cuando nosotros tenemos ángulos estrechos y el paciente tiene una hipertensión ocular o un glaucoma leve donde no queremos medicarlo porque no puede utilizar gotas, a veces al revés hacemos. Primero hacemos iridotomía para no tener un gradiente posterior mayor, y entonces que eso no nos levante el iris, y después hacemos trabeculoplastia selectiva. Ahora, esa trabeculoplastia selectiva en ese tipo de pacientes va a tener que ser siempre con pilocarpina, ¿no? Antes del procedimiento, si no, no vamos a poder ver bien el ángulo. Perfecto. Bueno, Selina, clarísimo, la verdad, un placer como siempre escucharte. Hay un montón de preguntas que luego, bueno, te las vamos a enviar por email para que puedas contestar, porque si no se va a extender un poco el tiempo de este webinar. Porque la verdad que hay una predisposición fantástica, como siempre, esa capacidad que tenés didáctica y de colaboración, y la verdad que es un placer tenerte con nosotros en US Ophthalmic. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y voy a responder todo lo que pueda, sí, obvio, manden. Bueno, muchas gracias. Miércoles, en nuestro próximo webinar con biomecánica y semiología del trauma orbitario con el doctor Juan Pablo Aldecoa a las 6 de la tarde. Y bueno, por supuesto, agradeciéndoles por haber participado, y un beso muy grande para vos, Eli. Bueno, muchas gracias a vos y a US Ophthalmic por estos webinars. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao.